En el capítulo 5, hermanos, encontramos ahora, una vez más, regresando Moisés a Egipto, se encuentra con Faraón. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 23 para poder entrar en esta interpretación de este capítulo 5. Dice la Escritura, capítulo 5 de Éxodo, verso 1, adelante. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levanta la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dices: haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió: estáis ociosos. Sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Hasta aquí, hermano, la lectura es un capítulo muy sencillo, muy simple, donde conviene detenerse y sustraer algunas cosas importantes para poder continuar en el capítulo 6. Recordemos la trayectoria del pueblo de Israel, el origen del pueblo, el origen de Moisés,
el llamamiento de Moisés, y en el capítulo 4 encontramos ya a Moisés camino hacia Faraón. Ahora nos encontramos con Moisés y Aarón frente a Faraón, y la situación, hermanos, de cuanto al ladrillo y al trabajo, la obra que ellos estaban haciendo. Vamos a ir mirando, hermanos. El punto es, ¿qué es en esencia esta escena de que se presenta en el capítulo 5? Si bien nos damos cuenta que en el inicio, en la confrontación entre Faraón y Moisés, o la petición, mejor dicho, de Moisés ante Faraón, lo que encontramos simple y sencillamente es que las cosas se tornan más difíciles. Ese es el punto, en esencia. Si usted pone atención en que el ladrillo, simplemente las cosas se ponen difíciles. Y ese es lo que encontramos en el capítulo 5. Primero, note bien los primeros 9 versículos, hermanos. Primeros 9 versículos. En los primeros 9 versículos encontramos la oposición de lo que, o la actitud de Faraón, lo que provocó la petición de Moisés ante Faraón. Esto es, la reacción de Faraón provoca que las cosas se pongan simplemente más difíciles. En el capítulo 5, otra vez, verso 1 al 5, encontramos la petición de Moisés de parte de Dios. Y Moisés y Aarón, verso 1. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Faraón responde: ¿quién es Jehová para que oiga su voz y deje ir a Israel? Tal exactamente como Moisés lo había predicho un poco antes en frente de la zarza. No me van a creer. Y eso es verdad. Ahora, ¿quién es Jehová para que yo los deje ir? ¿Cuál es el argumento de Faraón, hermanos, ante esta petición? ¿Cómo ve la petición de Moisés y Aarón, Faraón? ¿Cómo ve? ¿Cómo aprecia esa petición? ¿Qué es la petición? Antes que nada, ¿cuál es la petición, Martín? Que deje ir al pueblo al desierto a ofrecer sacrificio. A ofrecer sacrificio a Jehová. Jehová nos encontró y quiere que vayamos y le adoremos allá en el monte, allá unos 3 días adelante. Esa es la petición, así es que, por favor, deje ir al pueblo. ¿Cómo ve la petición Faraón? Levantando su mano. Hermano Gerardo. Yo creo que está como un atrevimiento. ¿Y quién es él? Obviamente no creían ellos en ese Dios de Israel. Faraón era pagano, tenían sus propios dioses. Bueno, ¿y quién es él para que yo deje o tome en cuenta esa petición? Faraón era considerado también en algunos casos como un dios. Yo tengo una autoridad, ¿por qué yo voy por qué mi autoridad se va rebajada con tu autoridad? O con la autoridad de tu Dios. Muy bien, simplemente la petición de Moisés y Aarón es una petición denegada, totalmente. Primero, él hace énfasis a su autoridad. ¿Quién es Jehová? Allí en Egipto simplemente no hay otro monarca, no hay otro hombre con autoridad más que Faraón, punto. ¿Qué es la reacción de la petición? Aparte del concepto que él tiene, ahora ¿cuál fue la reacción de Faraón ante la petición? Levantando su mano. Ya lo leímos, hermano Juan. Ok, nada más solamente. ¿Cuál fue la reacción en su totalidad? Yo no conozco. Pues fue todo lo que pasó después del acontecimiento al pueblo judío le trajo más trabajo. Ok, gracias, Gerard. Obviamente los tenían esclavizados, hacían ciertas tareas y dijo, bueno, si quieren tiempo para ofrecer sacrificios a Dios y aún 3 días que les lleva ese tiempo de ir a adorar a Dios, esto necesitan estar más ocupados.
Por lo tanto, ahora en adelante ustedes van a buscar lo que se necesita, en este caso la paja para hacer los ladrillos. Noten bien lo que dice el versículo 6. Y mandó Faraón aquel mismo día. ¿Cuál día? El día de la petición. Aquel mismo día hizo una orden. ¿Qué es esa orden? Le dijo a los cuadrilleros, hermanos, que tienen a su cargo y los capataces: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Ellos les daban paja, no les van a dar paja. Ahora que ellos recojan la paja y que hagan el ladrillo y la misma cantidad de ladrillos, eso van a hacer. Esa fue la reacción de Faraón. Esto, hermanos, tiene mucho que ver con lo podemos entender como en la área laboral. En la área laboral va un grupo o algún líder de un grupo de trabajo y queremos hacer una petición. ¿Cuál? Queremos bonos, queremos un aumento o queremos ciertos requerimientos de parte de la área laboral de nosotros, el grupo. ¿Y qué dice el jefe? ¿Qué dice el jefe? Bueno, sí le voy a dar bonos, sí le voy a dar eso. No, simplemente, bueno, lo que vamos a hacer ahora es más trabajo y con la misma producción. Más trabajo con la misma producción. No se ha dado cuenta, hermanos, que muchas veces en empresas, a veces hay trabajadores, un grupo de trabajadores, y cuando la empresa quiere ser justa, da incentivos al trabajador, pero cuando no, lo que hace es simplemente todo lo opuesto. Bueno, eran 10 casines de trabajo, vamos a dejar a 5, porque estamos mirando realmente que hay mucha gente en esa área, y vamos a poner 5 trabajadores, y van a hacer exactamente la misma tarea. ¿Cómo lo recibe el trabajador? ¿Están contentos? No. Salió contraproducente. Hermano, una buena petición provocó una mala reacción. ¿Ve eso? Y eso es exactamente lo que sucedió, lo que estamos leyendo en el capítulo 5, en los primeros versículos 9. Primeros 9 versículos. Por eso el énfasis del capítulo 5, vuelvo a repetir, las cosas se tornan más difíciles en vez de fáciles. Y eso es exactamente lo que estamos mirando. Eso es lo que usted leyó durante la semana. Ahora, siguiendo, hermanos, con la lectura, en el versículo 10 al 14, encontramos algo más que empeora la situación. Versículo 10 al 14. Saliendo los cuadrilleros, versículo 10, salieron los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los ladrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. ¿Y qué hacían? Verso 14. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos. Y les decían: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? ¿Captó eso? Hermanos, ¿quién eran los cuadrilleros? Eran mismos hombres del pueblo de Dios. ¿Y los capataces? Entonces, ¿quién azotaba a quién? Los capataces, A los encargados, capataces. a los encargados. Los cuadrilleros y los capataces. Los- cuadrilleros de parte de, dice el verso 14, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel. Los capataces eran del pueblo de Dios. Que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos diciendo: ¿por qué no os habéis cumplido vuestra tarea? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón.
Así es que, note bien este punto, no están azotando a los obreros, están azotando a los responsables del grupo de sus obreros. ¿Ve eso? Digamos como en la empresa, ¿no? ¿Quién lo lleva? El supervisor. No salió producción, el supervisor. Pero en esta ocasión son tocados ellos, en otras palabras son golpeados, son azotados. ¿Por qué no cumplieron? ¿Por qué no cumplieron? Y esto, hermanos, el punto es que ¿es justo eso? ¿Es justo? No era justo. Totalmente injusto. Totalmente injusto. No hay algo más malo que un castigo injusto. A alguien aquí en la audiencia les castigaron de niños injustamente alguna ocasión, papá, mamá. Es posible que sí, es lo más seguro porque no eran padres perfectos. ¿Y cómo se sentía uno, hermanos? Mal. Obviamente que mal, nos sentíamos muy, muy, muy mal, sabiendo especialmente cuando somos culpables, Luisitos, está bien, pues dele, papá. Pero cuando es injusto, más se siente uno. Y esto es lo que estamos mirando. Primero note bien las cargas más sobre el pueblo, la misma cantidad de producción de ladrillo, no las pueden cumplir. Entonces hay azotes. Eso es lo que estamos mirando. Y por eso estamos diciendo, las cosas se tornan más difíciles que fáciles. Ante una buena petición es malo ir a adorar a Dios 3 días camino, no. Pero se ponen difíciles. Ahora, continuando, hermanos. Continuando. En el versículo 15 al 19. 15 al 19, note bien. 15 al 19. Dice de esta manera, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron. Ok, bien. Y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen, hacer el ladrillo. He aquí que tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, ¿estás ociosos? Sí, ociosos. Ese es el problema. Y por eso decid, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no os dará paja, no se os dará paja. Y habéis de entregar la misma tarea al ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Note bien eso. Se vieron en aflicción, no hubo respuesta. ¿A qué están apelando los capataces de los hijos de Israel, hermanos? ¿Cuál es su argumento para ir ante la petición de Faraón? Para hacer reaccionar a Faraón. ¿Qué argumento llevan, Wilder? Están apelando a la lógica humana, al correcto raciocinio. Si tú me das más trabajo quitándome los recursos, ¿cómo quieres que te igual? Estás loco. Exacto, está apelando al sentido, hasta al sentido común, ¿no? El sentido común te dice que si estaban haciendo esta tarea de ladrillo, si les estaban dando paja, lo podrían hacer. Pero ya no les dan paja, entonces obvio que no lo pueden hacer. Ahora, el punto es, no solamente se está apelando al sentido común, sino a la lógica. En el sentido lógico aquí, ¿quién era el culpable? El mismo Faraón. Y ellos están diciendo eso. Ellos están diciendo eso. Note bien lo que dice el versículo 16. Hermano, lo lees, por favor. Dice. No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, hacer el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Dos áreas. Primero, no se nos da paja. No se nos da paja.
Y a unos dicen, hagan el ladrillo. Y luego en segundo lugar, el castigo, dice, tus siervos son azotados. ¿Y quién es el culpable? Tu pueblo. Tu pueblo. Hermanos, aquí encontramos una doble ¿qué? Injusticia. Doble injusticia. Por eso las cosas se tornaron más difíciles en el principio. Es increíble. Cuando usted sufre una injusticia, se siente mal. Pero cuando usted sufre una doble injusticia, se siente doblemente mal. Y eso es lo que sucedió en el verso 19. Los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles eso. Hay otra cosa más. En el versículo 20 al 23, hermanos, la reacción de Moisés. ¿Cuál fue la reacción de Moisés ante esto? Antes que eso, una pregunta. ¿Cómo supo Moisés de esto? De lo que estaba pasando. Marcos. Dice el versículo que el 20 dice y contaron Moisés y Aarón. Estaban en la lista de ellos cuando salieron de la situación de Faraón. Les dijeron, ellos mismos le dijeron a ellos. Estaba el palacio, estaba seguramente aquella ostentosa gran puerta con aquellos muros increíbles del palacio de Faraón. Cuando salieron los capataces, hermanos, Moisés y Aarón estaban ahí a la vista de ellos. Posible estaban afuera esperando a ver qué dijo Faraón. ¿Qué dijo Faraón? El reporte, ¿cuál es el reporte de estos, hermanos? De estos capataces. ¿Cuál fue el reporte de ellos, de lo que pasó allá adentro? ¿Qué dijeron ellos? Ya lo leyeron, recuérdense, durante la semana. Los has hecho abominables ante Faraón. En otras palabras, ¿qué está haciendo Martín? ¿Qué estaban haciendo los capataces respecto a Aarón y Moisés? ¿Qué estaban haciendo? Los estaban culpando, güey. Ustedes originaron esto. Se sentían tan terribles que ustedes provocaron esto. Así que ustedes nos hicieron abominables delante de Faraón. Los capataces usan un lenguaje, hermanos, figurado. De cómo los culparon y qué ellos habían hecho con Faraón para que fueran maltratados. ¿Qué lenguaje usa ahí, figurado? Dice el 21, le dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos mate. Ahí está. Ustedes les pusieron la mano de la espada para que nos maten. Ustedes hicieron eso. ¿Cómo se sintió Aarón y Moisés? Mario, ¿cómo sentirían? ¿Bien? No. No solamente, hermanos, los capataces, los obreros, Moisés, Aarón, cada uno se sienten muy mal porque las cosas se tornaron más difíciles de lo que nosotros pensábamos. ¿Ante qué? Una simple petición, una buena petición, de hecho una excelente petición. Que ir camino de 3 días y adorar a Jehová. Ahora la pregunta siguiente es, ¿cuál fue la reacción de Moisés? ¿Cuál fue la reacción de Moisés ante este reporte? Fue a hablar con Dios, y le dijo la situación, que desde que él había llegado y había hecho la petición, todo esto había acontecido, o sea, los habían afligido aún más. O sea que en otras palabras, Martín, los cuadrilleros fueron los que quejaron ante Faraón. ¿Ok? Los capataces. Luego los capataces vienen y culpan ¿a quién? A Moisés y Aarón. Luego Moisés y Aarón definitivamente ¿a dónde van a ir?
Con Jehová. A la fuente. A la fuente de esta petición, que es Jehová. Versículo, leamos por favor, versículo 22 y 23, alguien que lo lea en voz alta, por favor. Hermana. Entonces Moisés Ah. se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué me afliges a este pueblo para que me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Según Moisés, ¿quién es el origen de por qué el pueblo está sufriendo? Es Dios. Lo lee claramente en el verso 22. Hermanos, en un estudio bíblico, recuerde esto y lo diré, y he estado un poquito no refiriendo las reglas de interpretación para hacer una buena interpretación y finalmente hacer una buena aplicación. Se viene tratado siempre de hablar de esa herramienta. Diré algo importante ahora. En un estudio bíblico, si el maestro es el guía de una clase, no la clase. Segundo lugar, en un estudio bíblico, la guía no ni siquiera es el maestro, la guía es el guión bíblico. El guión bíblico, el texto bíblico es el que guía al maestro y a toda la clase para poder guiarnos a las verdades que emanan del libro sagrado. Esto es bien importante, que todo comentario, pregunta, aseveración, afirmación, etcétera, debe de fluir de la guía que es el texto bíblico. Ahora, y eso en efecto es lo que hemos estado haciendo ahora, por eso es un tema tan interesante e importante. Cuando el versículo 22 leemos que entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Note bien dos preguntas. Y segundo lugar, ¿para qué me enviaste? ¿Qué representa esta segunda pregunta? Es una pregunta retórica entrando otra vez a la herramienta de interpretación. La pregunta retórica no es aquella que se hace para que se demande una respuesta, es para entrar en razón, para simplemente, hermano, la pregunta retórica es para poder hacer algo que ya se sabe, entrar en un sentido común. ¿Por qué me enviaste? Algo Moisés quiere decir esto. Moisés no sabía a qué Dios le había enviado, sí sabía. Pero note bien lo que está diciendo. Entonces, ¿a qué me enviaste? ¿A qué me enviaste? ¿Por qué aflige este pueblo? Ahora, si Dios le dijera, Moisés, ¿por qué me dices eso? ¿Qué contestaría Moisés? 23. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, desde que vine, ha afligido este pueblo y tú no has hecho ¿qué? Nada. ¿Dios a qué había hecho qué? Nada. Hermano Luis. Sí, bueno, a lo mejor se le olvidó a Moisés que Dios todavía estaba en control de todo, porque en el capítulo 4, versículo 21, le dice Jehová a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón. Entonces todavía todo lo que estaba pasando era parte de que Dios estaba en control de todo eso. O sea, Moisés quizás no lo recordó cuando le dijo esto a Jehová, porque por eso estaba preguntando, ¿verdad? Y estaba con duda todavía. Dios ya le había dicho. Dios ya le había dicho que iba a endurecer su corazón. Y hermanos, ¿cuántas veces? Déjame hacer una primera aplicación antes de ir a la aplicación total del texto. Eso podemos aseverar, es verdad, porque sí ya Dios le había dicho, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Ya lo había escuchado Moisés. Pero, y aquí hay una buena aplicación. ¿Cuántas veces nosotros se nos dice que la vida de cristiano no es fácil? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo también, y compañía, cuando volvían de un viaje, les dijo necesario que después de muchas tribulaciones tenemos en el reino. Jesús dijo, los enemigos serán los de tu propia casa.
la Biblia no habla que el cristiano tiene un camino de lecho de rosas. Tenemos que tener pruebas, tenemos que tener situaciones. Es necesario. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando tenemos los problemas y las dificultades? ¿Y que no lo sabíamos? Esa es la pregunta para Moisés, como dice el hermano Luis, que no sabía si sabía. Pero ¿por qué la reacción? ¿Y por qué la reacción nuestra también muchas veces? Hermano, es que yo no pensé que iba a tener tanto problema ser cristiano, que la gente se iba a meter conmigo, si yo nunca me meto con la gente. ¿Ve eso? De ahí que, hermano, simple y sencillamente, lo que concluimos es que las cosas injustas, castigos injustos, el trabajo injusto, y la reacción de la negativa total, y la prepotencia de un rey, etcétera, y todo lo que entorna, porque dice, note bien lo que dice Moisés, desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, dice, afligió a tu pueblo, desde que llegó empezó las dificultades. Lo cual no era cierto, porque ya antes estaban en esclavitud dura. Quizás empeoró. Correcto, empeoró, ya estaban exactamente. Ahora, bueno, hermanos, simplemente hemos visto ya el panorama del capítulo 5. Las cosas se tornaron difíciles en vez de fáciles. La pregunta para nosotros, ¿cuál es, hermanos, cuál era la razón de la indiferencia de Dios? Y ahí está la aplicación para nosotros. Porque es verdad, verso 23, como dice Moisés, Moisés no está mintiendo. Dice, desde que llegué afligió a tu pueblo y tú no has librado a tu pueblo. No lo has hecho. No has hecho nada al respecto. La indiferencia de Dios, ¿cuál era la razón? ¿Qué representa eso? ¿Qué nos dice eso, hermano Gerardo? Si nos adelantamos al capítulo 6, verso 3, ahí está la respuesta. Cuando habla, voy a leerlo del 1 al 3. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, como el Todopoderoso. Ahora Faraón va a ver todo mi poder. O sea, no era el tiempo. No es el tiempo. La fruta se madura en el árbol. No es bueno cortarla antes de tiempo. ¿Ah, Wilder? No era en realidad indiferencia de parte de Dios, era su plan, era su proceso que teníamos que seguir, o tenían los israelitas que seguir para cumplir la voluntad de Dios. Ellos, Moisés, Aarón y los israelitas no veían eso, no habían el plan completo, veían la circunstancia agobiante y se preocupaban por eso. Correcto, Wilder. Miraban parte de la pintura, ¿no? Del retrato, pero no miraban la pintura completa. Y eso muchas veces pasa con nosotros. Apenas terminamos el jueves de estudiar la carta segunda de Pedro. Algunos tienen por tardanza. ¿Y cuántos siglos han pasado desde que se escribió segunda carta de Pedro? ¿Cuántos abuelos, generaciones han pasado y murieron? ¿Y cuántas tal vez pasarán? ¿Se fijan eso? Pero no es cuestión de indiferencia o falta de promesa de la venida de Cristo. Es la paciencia grande de Dios. ¿Se fija? Ese es exactamente, no es el tiempo. Ahora, hermanos, vamos a hacer unas aplicaciones prácticas al final del capítulo 5, así como haremos en el capítulo 6, capítulo 7. Una buena interpretación merece una buena aplicación en la vida nuestra. Primero, efectivamente, como estamos diciendo, el valor de donde ellos serían rescatados, el valorar de donde Dios te rescató, debe ser, hermanos, puesto, valorado en gran manera. Dios no te saca de cualquier situación. Y eso es bien importante. Por ejemplo, usted va a mirar ahora allí en el capítulo 6, verso 6, lo que Dios, después de haber leído, hermano Gerardo, lo que Dios ha dicho. Note el verso 6. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo sacaré ¿de dónde?
de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿No te viene eso? Y os libraré de su servidumbre, esclavitud, eso se llama esclavitud. Y os redimir con brazo extendido y con juicios grandes. En otras palabras, si el hombre, hermano, no valora en gran manera de dónde Dios lo sacó, será cosa ligera entonces para el hombre. ¿Sabe usted que ellos olvidaron muy pronto de dónde habían sido sacados? Usted va a hacer rápidamente Números capítulo 11 y versículo 1 al 5. Números 11, 1 al 5. Por decir un pasaje, también hay el 14, 1 al 4, otro ejemplo. Números 11, 1 al 5. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el pueblo se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, si pusimos atención, hermanos, si pusimos atención, cuando el pueblo salió de la tierra de Egipto, no sé si se acuerdan de eso, es bien importante este detalle. Un poquito más adelante tenemos el ejemplo cuando ellos finalmente salieron de la... Bueno, voy a adelantar un poco. En realidad salen algunos, ¿cómo se dice? Junto con el pueblo de Israel. Vaya rápidamente, hermanos, al capítulo 12. Voy a adelantar un poquito para que usted pueda interpretar este texto de Números. Éxodo capítulo 12. Capítulo 12. Ok, ya lo tiene. Ubique el versículo 35 adelante. O 37. Éxodo 12, 37. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Note el verso 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de ¿qué? De gente y ovejas y muchísimo ganado. O sea, ¿subieron solamente los hijos de Israel? No. Subió gente, ¿sabía eso? Subió gente de Egipto. Algunos han preguntado, ¿de dónde salió esta gente? Era egipcia. Hermanos, en el tiempo de la gran hambre, subió no solamente el pueblo de Israel, subió otra gente a salvar su vida allí. Esta gente salió con el pueblo de Israel, no siendo israelitas. Cuando miraron esta gente tiene gracia y salieron con ellos. Dice el verso 38, me estoy refiriendo al 38. Así que cuando usted está en Números capítulo 11, dice que entonces, versículo 4, Números 11:4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. ¿Pero se acordaban de los ladrillos y los azotes? No. ¿Se ve en eso? ¿Quién provocó esta queja? La gente que subió con ellos. ¿Ve eso? Hermanos, aplicación. No podían, no fue indiferencia de Dios. El hombre no puede apreciar la libertad si no ha experimentado en su máxima expresión la esclavitud. ¿Entendemos eso? Así que Moisés no comprendía. ¿Por qué Dios hasta ahora no has hecho nada? No era el tiempo. Nosotros debemos, hermanos, también valorar en gran manera. El apóstol Pablo dijo, yo era a veces perseguidor, injuriador, pero fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia. Nosotros somos muy dados a olvidar, según de Pedro 1:9. Quien tiene la vista muy corta ha olvidado sus antiguos pecados. Son muy dados a olvidar. Otra vez, ¿cuál es la aplicación del capítulo 5? Las cosas se pusieron difíciles, Dios lo permitió. No puedes, una vez más, apreciar lo que es libertad si no entiendes su máxima expresión, lo que es esclavitud. Eso es lo que aprendemos en el capítulo 5.
Vamos a parar aquí, hermanos, por hoy.